Listo, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema que nos toca. Vamos a comenzar con lo que es ciencia económica. Disculpen la interrupción. Ahora sí, comenzamos. Vamos a comenzar con lo que vendría a ser primero la parte de la etimología, pues, ¿no? Hay que empezar con la parte etimológica. Así que vamos a comenzar con lo que nos dice, ¿no? Esta parte etimológica. Así que vamos a empezar con esta parte, ¿sí? Cuando hablamos de la parte cuando hablamos de la parte etimológica, estamos hablando, por ejemplo, de que la palabra economía proviene de dos voces, ¿no? Dos voces griegas, oikos y nomos. Cuando hablamos de lo que vendría a ser, en este caso, el oikos es la casa, la hacienda. Lo que sucede es de que, imagínate en el mundo griego, ¿no? En el siglo V, ¿no? Antes de Cristo, en el mundo griego. Estamos hablando, por ejemplo, de que estamos en un tiempo en el cual, pues, tenemos a un conjunto de personas, los cuales van a tener espacios grandes, los cuales van a pertenecer a ellos, ¿no? Y es ahí donde hablamos de loicos, hablando de la hacienda, porque no era como una casa como ahora en la actualidad que es de 160 metros, 120 metros, ¿no? No es así. Era una casa, era algo extenso, ¿no? Eran hectáreas en las cuales esas personas, pues les pertenecía ese lugar, ¿no? En los cuales ellos tenían muchos recursos. Entre ellos, por ejemplo, tenían ganado, animales, tenían o trabajaban la agricultura, tenían herramientas, tenían esclavos. Esta persona o propietario tenía una familia, la cual tenía que mantener, que era extensa también. Entonces, había un montón, digamos, habían varias cosas, ¿no? Por eso que se denominaba una hacienda. Y el nomos era la administración, la forma como los recursos se llegaban a administrar, se llegaban a utilizar. Es por eso que juntando se dice que es la administración de la casa o la hacienda. Esta palabra de administración ya lo utilizó un personaje muy importante de la economía, ¿no? O mejor dicho, de la filosofía, que es Aristóteles. Aristóteles decía que la economía era la ciencia de la buena administración, ¿no? Es decir, él decía de que la parte económica era muy importante, ¿no? Pero también dice que era algo que no todos podían realizar. Por eso él decía de que vendría a ser algo importante, algo significativo. Entonces ahí viene la denominación de loicos, ¿no? Casa, hacienda. Y de ahí viene también la denominación del nomos, ¿no? La forma como se administran los recursos en ese momento o tiempo. Podemos decir que nos habla de la administración de la casa o hacienda. ¿Ya? Por eso, en este caso te mencionaba a Aristóteles, ¿no? Porque decía que él era una denominación muy importante, ¿no? Porque era algo que no todos podían realizar, ¿ya? Y ahí hablamos de la administración del hogar, administración de la casa, ¿no? El concepto actual que tenemos, te voy a dar varios conceptos, porque acuérdate de que tú buscas los conceptos de economía, vas a encontrar muchísimos conceptos de muchos economistas que han planteado lo que vendría a ser economía, pero siempre van a haber palabras importantes que van a estar ahí, ¿ya? El primero dice que es la ciencia social, es decir, ciencia social, no te olvides, ¿eh? ¿La economía es una ciencia? Sí. ¿Por qué es una ciencia? Porque se basa en experiencia, se basa en datos. Hay cosas que se van a comenzar a formular, va a tener hipótesis, ¿me entiendes? Por eso se dice que es una ciencia, porque se trata de demostrar algo. Entonces, ahí estamos hablando de que también es una ciencia social, porque se va a basar en la sociedad, en lo que la sociedad hace, en lo que la sociedad realiza. Por eso te dice que la economía es una ciencia social. Y dice que estudia el modo como el hombre, la persona, el varón, la mujer, realiza su actividad, ¿no? Y dice cómo el hombre y la sociedad administran sus recursos productivos escasos y limitados. Mira cuánto tenemos que conversar acá, ¿no? Dice de que estudia el modo como la persona, el ser humano, en este caso la sociedad en sí, ¿no? Porque nosotros vivimos en sociedad, administramos nuestros recursos. Y tú sabes que en nuestra sociedad tenemos recursos. Tenemos en la costa, sierra y selva de nuestro país, tenemos muchos recursos. Por ejemplo, en el mar tenemos recursos. En el suelo tenemos recursos, lo que es la agricultura. En el subsuelo tenemos lo que son
los recursos naturales como son los mineros, como son, por ejemplo, el petróleo, como es el gas, ¿me entiendes? Entonces tenemos recursos que nosotros como sociedad tenemos en nuestro medio social, ¿ok? Y dice que ahí, la sociedad administra. Pues, ¿quién se encarga de administrar esos recursos? El Estado. El Estado administra esos recursos. Es por ello de que tenemos que tomar en cuenta de que esos recursos, al ser administrados, tienen que ser utilizados de una manera consciente, de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque son recursos, muchos de ellos son recursos que pueden durar mucho tiempo, otros son ilimitados, así como hay otros que tienen un tiempo, ¿no? En el cual se pueden acabar, ¿me entiendes? Y van a dejar de utilizarse, claro está. Entonces, hay que tomar en consideración eso porque eso va a ser muy importante cuando nosotros hablamos por eso de los recursos que se van a llegar a utilizar. ¿Sí? Entonces, recursos productivos escasos. Cuando hablamos de escasos, estamos hablando de que son recursos los cuales, pues, existen, hay de ellos, pero no son suficientes. Por eso se dice que son limitados. Es decir, por ejemplo, una empresa fabrica pantalones, lo lleva a saga, lo pone a disposición de la sociedad. Esos pantalones van a ser comprados. ¿Qué va a suceder? Se van a acabar. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Producir nuevamente, producir nuevamente, producir nuevamente. Es decir, son escasos. Así como se han producido, también la gente lo compra. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se acaban. Entonces, por lo tanto, tiene que, en este caso la sociedad, o mejor dicho la empresa, ir utilizándolo, 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 pues, ¿no? Para que de esta forma pueda darse lo que vendría a ser la parte que le corresponde. ¿Ya? Entonces, que los utilizan en la producción de bienes y servicios. Claro, los bienes son objetos y yo puedo tocarlos, por eso dice que son tangibles. Los servicios son, por ejemplo, en este momento nos estamos comunicando porque podemos utilizar, por ejemplo, una laptop o un celular o capaz el internet. Entonces, son cosas que existen, las cuales van a hacer de que esto nos pueda generar una satisfacción de necesidades, es decir, de que yo como persona pueda satisfacer la necesidad que yo tengo, ¿me entiendes? Yo pueda satisfacer mis necesidades. Y de esta forma, pues yo también a la vez pueda no solo satisfacer mis necesidades, sino que también a la vez pueda cumplir ese rol de poder desarrollarme como persona. ¿Sí? Y acuérdate que la satisfacción de las necesidades no es de que hoy día, por ejemplo, como le dije al grupo anterior, yo tomo agua y ya más tarde ya no lo tomo. Las necesidades son continuas. Cuando veamos el tema y vas a entenderlo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando del concepto, lo leemos. Es la ciencia social que estudia el modo como el hombre y la sociedad administran sus recursos productivos escasos y limitados, que los utilizan en la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades. Si tienes alguna duda, dime, no te preocupes, que estamos para poder ayudarte para que puedas comprender mejor. Sí, entonces, ese vendría a ser el concepto de lo que vendría a ser la economía en sí. Ya hemos visto la etimología, el significado de la etimología, hemos visto el concepto, vamos a ver más conceptos que tenemos. ¿Ya? Tenemos también, por ejemplo, a dos personajes muy importantes. Tenemos a uno que siempre su concepto de economía se ha utilizado, que es el economista Lionel Robbins, y tenemos también a otro que es Alfred Marshall. Los dos son importantes, clave está cada uno en su determinado tiempo. Por ejemplo, nos decimos de que la economía estudia la asignación de medios escasos. Acá te está hablando lo mismo, mira. En el concepto anterior te hablaba también de eso, pero mira cómo él lo dibuja, cómo él lo plantea, ¿no? Mira, él en la parte de la derecha dice, la economía es una ciencia, dice, es la ciencia. Entonces, él habla que es una ciencia. Es decir, ratifica lo que yo ya te dije en el primer concepto. Pero también dice, vamos a hacer esa pequeña parte, ¿sí? Que estudia el comportamiento humano. ¿Está? Lo mismo. ¿Qué está ahí? Estudia el comportamiento del hombre, el comportamiento de la persona. Como una relación entre fines y medios escasos. Es decir, el hombre, la persona tiene un fin, que es satisfacer sus necesidades. Pero para ello va a utilizar ¿qué cosa? Medios. ¿Y cuáles son esos medios? Esos medios son escasos. Es decir, existen, pero como la sociedad la adquiere, van a dejar de existir. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Producirlo, producirlo y producirlo. Susceptibles de empleos alternativos.
Es decir, nos está diciendo de que nosotros satisfacemos nuestras necesidades de diferentes formas. Por eso dice empleos alternativos. Es decir, yo, por ejemplo, cuando me quiero comprar un celular, no todas las personas se compran un celular Samsung, o sí, no todas las personas se compran un iPhone. Eso es lo que te está diciendo. Tenemos diferentes formas de satisfacer nuestras necesidades. ¿Me entiendes? Y eso es lo que te indica acá. El concepto 1 dice, la economía estudia la asignación de medios escasos entre usos alternativos. Es decir, en un estudio de la economía, como es, no como debería de ser. Es decir, lo que se estudia acá es el todo de la economía, de lo que la economía, en este caso, cómo se llega a dar, cómo se llega a presentar. A eso se está refiriendo Leonard Robbins en ambos casos. ¿Ya? Marshall nos dice que la economía es el estudio del hombre, de la persona, y los problemas comunes de su vida en la búsqueda de su bienestar material. Y cuando hablamos de bienestar material, estamos hablando de su satisfacción, de lo que ayuda a que la persona pueda satisfacer sus necesidades, de cómo mi persona satisface las necesidades que yo como ser humano tengo, como por ejemplo cuando tengo sueño, por ejemplo cuando tengo hambre, o por ejemplo cuando estoy cansado. ¿Me entiendes? Entonces, ahí estamos hablando de que la economía es el estudio del hombre, del comportamiento de esa persona, del comportamiento de ese individuo, del comportamiento de ese ser, ¿no? El cual vamos a comenzar a ver de que va a tener necesidades, ¿no? Va a tener necesidades, ¿no? Y, por lo tanto, ahí dice de que esta persona tiene diferentes formas por las cuales satisface esas necesidades. ¿Cuál? ¿Cuál quiere que te explique? ¿Dónde está Leonard Robin y lo que dice? ¿O el otro que está en el punto 1? ¿O los dos? Ah, ya, ok. Ya te explico, no hay problema. Ya, dice, la economía estudia la asignación de medios escasos. Te está diciendo de que lo que nosotros utilizamos, los bienes que utilizamos no son suficientes. Medios escasos. Es decir, se produce, la gente lo compra y ya no hay. Se produce, la gente lo compra y ya no hay. Medios escasos. Por eso se tiene que producir, producir y producir. ¿Ok? No son suficientes para la sociedad. Entre usos alternativos, es decir, yo me puedo comprar capaz, no sé, una hamburguesa, yo me puedo comprar capaz ropa, yo puedo comprar un celular, usos alternativos. Porque todos tenemos necesidades, sí, pero necesidades muy distintas en el momento en el cual tenemos la necesidad. Necesidades muy distintas, porque no todos en un cierto horario tienen ganas de dormir, porque no todos en un cierto horario tienen ganas de comer, porque no todos en un cierto horario tienen ganas de estudiar. ¿Me entiendes? Por eso decimos de que entre sus usos alternativos. Es decir, es un estudio de la economía como es decir, cómo se presenta, cómo se da, cómo se presenta la economía, no como debe de ser, es decir, todavía no se aplica, no se aplican, en este caso, las teorías o modelos económicos para que esto pueda cambiar, para que esto pueda ser mejor. Eso es lo que te está diciendo ahí. ¿Ya? Y lo que dice Marshall también es importante, ¿no? Nos dice que la economía es el estudio del hombre, de la persona, y los problemas comunes de su vida. Y los problemas comunes de su vida es de que la persona, por ejemplo, tiene que trabajar para que pueda generar un ingreso y con el ingreso puede satisfacer las necesidades que tiene, entre bienes, entre servicios y todo lo demás, ¿no? ¿Con qué finalidad? De poder, en la búsqueda de su bienestar material, es decir, satisfacer sus necesidades, en el hecho de poder satisfacer las necesidades que tiene. Y esas necesidades que tiene, todo lo tenemos, solo que en determinados momentos, los cuales pueden ser, en este caso, muy diferentes, muy distintos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de lo que posiblemente puede estar diciéndonos cada uno de los conceptos, tanto de uno y de otro, los cuales van a ser fundamentales, claro está, para que nosotros podamos entender a qué se está refiriendo. ¿Ya? Decimos también, por ejemplo, de que acá nos muestra algo muy importante, el problema económico. El hombre tiene necesidades ilimitadas frente a recursos limitados. Esto da origen al problema económico, es decir, la economía tiene un problema. Y el problema de la economía
es la escasez. No te olvides, ¿eh? El problema de la economía es la escasez. Es decir, que los recursos que tenemos no son suficientes. ¿Ok? Por eso dice, ¿el hombre tiene necesidades ilimitadas? Claro. Si no, yo te pregunto ahora, por ejemplo, a ver, ¿qué necesidades tienes tú? Ah, profe, yo tengo necesidad de comer, de hablar, de dormir, de jugar, de comprar. Ahí está, pues. Haz una lista verde de necesidades. Ah, comienzo a hacer mi lista, ¿no? Un montón de cosas que quiero yo. Ahí está, pues. Entonces, la persona, el ser humano, tiene necesidades ilimitadas. Porque el hecho de que yo, como te dije antes, el hecho de que yo en este momento tome agua no quiere decir que dentro de media hora, una hora, 2 horas, no vuelva a tener sed. Por eso dice que son ilimitadas, porque volvemos a tenerlo, volvemos a tenerlo, volvemos a tenerlo. Y no solo eso, sino que también otras necesidades más, que se van manifestando conforme va pasando el día. ¿Entiendes? Entonces, el hombre tiene necesidades ilimitadas. Pero también, eso también te voy a explicar en el siguiente tema después, son ilimitadas porque nosotros mismos tenemos la culpa. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es eso? Claro, ayer estuve escuchando o vi de que ya va a salir, o ha salido, no sé, confírmame tú, va a salir el S22, el Samsung S22. Yo te digo algo, ¿va a haber gente que va a querer comprarlo, sí o no? Claro, va a haber gente que va a decir, yo quiero ese celular, el más tecnológico de todos, yo quiero. Necesidades ilimitadas, es decir, un objeto más se puso en la lista de las cosas que yo quiero. Está pues. Sale el iPhone, no sé, 13 o 14, está. Otro más en la lista. ¿Entiendes? ¿No? Estamos hablando de necesidades ilimitadas. Entonces, el hombre tiene necesidades ilimitadas también porque la misma persona, como crea cosas, la sociedad cree que también lo necesita. Cree que eso lo requiere. Entonces, su lista se va alargando de necesidades. Claro, también, pero ya es complicado el Huawei utilizarlo, pues, ¿no? Play Store también igual, pues, ¿no? Claro. El Huawei utilizarlo en la actualidad es complicado ahora, ¿no? Porque ya, tú sabes que ya no están los, ¿cómo se llama? Los aplicativos que usualmente son parte de Google, pues, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? O mejor, de manera directa, ¿no? No están, ¿no? Entonces ahí es donde viene el problema también. Después de que abajo sus ventas y todo lo demás. El Xiaomi también está rompiendo el mercado, ¿no? También hay otro celular que ha salido, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, son cosas que suceden, pues, ¿no? Son cosas que pasan, pues, y son cosas que se van ahí dando. Y por lo tanto la sociedad tiene que adaptarse a eso, pues, ¿no? Y en este caso, la sociedad cree que lo requiere o necesita, como te indico, ¿no? Pero es parte de. Así como, por ejemplo, los conciertos, ¿no? Me parece que va a llegar un grupo de los, no sé si son japoneses, Biridi, no sé cómo se llaman, y mucha gente acá en nuestro país está fascinado con eso, ¿no? Creo que van a hacerlo en pantalla en los cines, creo que van a hacerlo algo así, ¿no? Escuché el día de ayer, no sé si será así o me estoy equivocando, pero mira cuánta gente hacía cola. La gente, es decir, hay personas que le agrada ese tipo de grupos, ¿no? Ahora, por ejemplo, también estuve hace meses anteriores, también el grupo Coldplay también va a llegar, ¿no? ¿Verdad? Que es un grupazo, claro está, ¿no? Pero así también hay gente que quiere ir, ¿no? Entonces, necesidades. Mira cómo las necesidades van aumentando, ¿no? Sin querer las necesidades aumentan, sin que nosotros la esperemos, mira. Y se van acoplando, ¿no? Entonces, quieras o no, estamos ahí, pues, nos va a llegar también un mejor DJ, dicen del mundo, ¿no? También va a llegar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que entran ahí, ¿no? Si te voy hablando, vas a ver, sí, profe, sí, profe, sí, profe. Entonces, tú es sí para ti, ¿no? ¿Por qué? Porque te gusta seguro, pues, ¿no? Es normal, ¿no? Entonces, el hombre tiene necesidades ilimitadas frente a recursos limitados. Ese es el problema, pues. Pucha, profe, cómo quisiera ir al concierto de Coldplay, pero está muy caro, pues, profe. Está 600, 700, 500 soles, ¿no? No tengo plata, estoy aguja, pues estoy en misión imposible, profe. Recursos limitados, ¿no? Ahí está, recursos limitados. Para la próxima será, ¿no? Porque es la segunda vez que viene, pues. Esto para la próxima será, pues, ¿no? Entonces, esto da origen al problema económico fundamental, la escasez.
¿Tenemos recursos? Sí, sí tenemos recursos. Pero los recursos son limitados, pues. Te doy un ejemplo, no es el único. Por ejemplo, estamos hablando de que al momento de la producción de bienes, ¿no? Los recursos son limitados. ¿Por qué? Porque no se puede satisfacer la necesidad de todas las personas que requieren ese bien, por ejemplo. Entonces, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el detalle. ¿Ok? Entonces da origen al problema económico fundamental, la escasez. ¿Hay bienes? Sí. ¿Pero son suficientes para la sociedad? No. Entonces, hay escasez. Hay insuficiencia de recursos. Y eso es un gran problema porque hay un enfrentamiento entre los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. Este de acá es inmenso y este de acá es chiquito, ¿no? Este de acá es inmenso, este de acá es chiquito. Entonces hay un enfrentamiento. Porque el de acá necesita más, 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 más. El de acá no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ¿no? Porque no hay suficientes recursos. Por eso es que las empresas, ¿qué cosas? No producen, 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 producen. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo, pues, para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades de las personas. Porque si no, ¿dónde estaría el meollo de todo? Y acá dice, el principal problema económico, la escasez, que se da en consecuencia de que los deseos humanos son ilimitados y cambian constantemente, mientras que la producción se encuentra limitada por la disponibilidad, cantidad y calidad de lo que usualmente se ofrece. Entonces, el principal problema económico es la escasez, que se da en consecuencia de que los deseos humanos son ilimitados. Es decir, yo deseo muchas cosas. Tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, ¿no? Y está, deseo de muchas cosas, ¿no? Y que por lo tanto, mientras más llego a desear, ¿no? Son ilimitados, dice. Y cambian constantemente, claro, porque hoy día, por ejemplo, no sé, voy a tener ganas de comer un arroz con pollo. Mañana voy a tener ganas de comer, no sé, un ceviche. Para no mañana, ¿me entiendes? Entonces cambian constantemente. No es de que sean, no es que estén parametrados. Constantemente van cambiando. En este caso, esas necesidades, ese deseo que la persona tiene. Mientras que la producción se encuentra limitada. ¿Por qué? ¿Por qué se encuentra limitada? Porque va a depender de los recursos que existan en nuestro medio social. Va a depender de ello. Porque si esos recursos no existen, ¿cómo yo voy a poder producir? No puedo hacerlo. Pues. Entonces, la producción se encuentra limitada por la disponibilidad, cantidad y calidad del bien. Que en alguna oportunidad, pues yo voy a tener más de ese bien, en alguna oportunidad voy a tener menos. Pero la disponibilidad no es algo que siempre esté a mi alcance. La cantidad no es algo que siempre esté a mi alcance. El precio no es algo que siempre esté a mi alcance. Puede variar de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, en la actualidad, al menos ahora las frutas para hacer jugos están más caras. Pero cuando hace frío están más baratos. ¿Me entiendes? Entonces, quieras o no, ahí podemos encontrar la disponibilidad o la cantidad y la calidad de ese bien. El campo de un cierto tiempo está fértil, en otro tiempo no, debido al clima. Entonces, ahí estamos hablando de que los recursos escasos, en este caso, se enfrentan a las grandes necesidades que el ser humano tiene. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, acá hemos visto necesidades ilimitadas, ¿no? Usualmente el consumo de la familia, acá tenemos recursos productivos, limitados, producción y distribución en empresa. ¿Qué quiere decirnos esto? De que usualmente estos recursos que tenemos en nuestra sociedad, los cuales utilizamos, son producidos por la empresa, el cual se lo da, en este caso, es consumido por la familia, ¿no? Acá tenemos, la cual tiene necesidades ilimitadas. Y por eso es de que hay un enfrentamiento acá, pues, entre estas necesidades y los recursos que son limitados. Porque esto de acá es más y esto de acá es menos. Pero lastimosamente el de acá no puede hacer, no puede hacer algo más y el de acá tampoco puede hacer algo más, ¿no? Así que por lo tanto tiene que lidiar con esto constantemente. Así que por lo tanto la economía tiene que lidiar con este problema de la escasez. Porque acuérdate que los recursos que tenemos no son eternos, en algún momento muchos de ellos se van a acabar. Así que por lo tanto el hombre tiene que buscar otras opciones de qué cosa utilizar para producir eso que usualmente requiere o necesita la sociedad. Va a tener que hacerlo. Porque no todos los recursos que tenemos son eternos, como por ejemplo los minerales no son eternos. El agua tampoco es eterno, ¿no? Los animales podrían serlo porque se reproducen, ¿no? Así como los peces que están en el mar. Pero los minerales, el petróleo, el gas no lo son.
se acaban. Entonces ahí es donde tiene que saber el hombre administrar esos recursos. Y también saber limitar, ¿no? Limitar las necesidades de la persona, porque lastimosamente si es que se produce de una manera violenta esos bienes, pues pueden dejar de producirse o pueden dejar de haber. Así que a tomar en consideración eso, ¿sí? Listo. Costo de oportunidad. Esto es muy importante. El costo de oportunidad son aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un costo por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible cuando se tienen unos recursos limitados, generalmente dinero y tiempo. El término costo de oportunidad también es denominado como el valor de la mejor opción no seleccionada. Por ejemplo, tú estás estudiando en la actualidad, pero con ese dinero con el cual estás estudiando, tú has querido irte de viaje o has querido meterte al gimnasio, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y, luego, y también has tenido como opción querer estudiar, que era la última. Estudiar, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que estudiar porque quiero ingresar, ¿no? Pero capaz, tu mejor elección hubiera sido irte de viaje. O tu mejor elección hubiera sido, no sé, ponerte a entrenar en el gimnasio, porque eso es lo que deseas. Pero supuestamente se eligió el peor, que es estudiar. Ahí está. Tienes opciones, pero eliges lo que en este momento requieres. Lo que en este momento tú crees que necesitas. Pero por elegir lo que en este momento necesitas no quiere decir que va a ser la mejor alternativa. O al menos lo que tú deseas, o lo que tú requieres, o lo que tú anhelas, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando vas con no sé, con tus papás, o ibas con tus papás a comprar, y tú deseabas eso de ahí, pero tu papá te compró eso, porque está más barato. Lo mismo, pues, ¿no? Pues yo deseaba ese, pero me compró ese. Pero bueno, ya es casi lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está el costo de oportunidad. Y nuestra vida está así, está plasmada de eso. Cada día tenemos que elegir, tenemos que escoger. Tú, por ejemplo, si es que sales a algún lugar, tomas un vehículo, ¿qué haces? Vas a tener que elegir, pues, ¿no? Te vas a tener que elegir o ir en taxi, o ir en un bus, o irte caminando. ¿Qué estás haciendo? Costo de oportunidad. ¿Tengo plata? Estoy chihuahua. No tengo plata, me voy caminando. Costo de oportunidad. Lucía posee una casa que no habita y tiene que pagar 100 euros de impuestos mensuales por ella. Por un lado, puede alquilar a un tercero por 1.000 euros mensuales. Por otro lado, puede no alquilarla y seguir como hasta ahora. Es decir, ¿qué está haciendo? Ella tiene que elegir. Ella tiene que escoger. Ella tiene que optar por la mejor opción. Porque ella dice, si yo lo alquilo, capaz me malogran mi casa. No me conviene, ¿no? Y si yo en este caso no lo alquilo, voy a tener que sacar de otro lado los 100 euros de impuesto que mensualmente tengo que pagar. Entonces, ¿qué está haciendo? Está optando por la mejor opción. ¿Me entiendes? Está optando por la mejor opción. Pero eso va a depender de quién, de la persona, pues, ¿no? Va a depender de uno. Entonces nosotros de manera constante hacemos esto. Solo que no nos damos cuenta porque ya es algo común que hacemos. Ya es algo que continuamente nosotros realizamos. Por eso es de que planteamos este tipo de determinación u operación dentro de lo que vendría a ser la parte económica. Costo de oportunidad, que esto vendría a ser, es muy importante, hay que ponerlo en práctica para que de esta forma podamos saber de qué forma se llega, en este caso, a dar. Seguimos. Objeto de estudio. Según el enfoque neoclásico y según el enfoque socialista, ¿ya? Según el enfoque neoclásico, la economía es una ciencia social que estudia la actividad económica del hombre, es decir, todas las actividades económicas que el hombre realiza con el fin de satisfacer sus necesidades. Primero lo leemos, ¿ya? El enfoque socialista. El objeto de estudio es el régimen social de la producción, es decir, las relaciones que se establecen entre los hombres, las personas, con motivo de la producción. Profe, ¿cuál es la diferencia? No lo entiendo. Ya. Lo que pasa es de que te está planteando dos posturas. Es decir,
Una postura es la capitalista, neoclásica, y la otra postura es la socialista. Que tú sabes que en su momento la postura neoclásica reemplaza a la postura clásica, ¿no? Y usualmente la postura neoclásica o en este caso la capitalismo, nuevamente cede o deja de lado al socialismo, ¿no? Porque acuérdate que el capitalismo es desplazado en algún momento por el socialismo. Pero la escuela neoclásica, la nueva escuela, en este caso se retroalimenta y vuelve con fuerza y desplaza nuevamente al socialismo. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, el enfoque neoclásico nos dice que la economía es una ciencia social. Sí, es una ciencia social porque se basa en lo que la persona realiza, lo que la persona hace. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Y no te olvides, el capitalismo se basa en que la empresa gaste menos, ¿ok? O mejor dicho, la empresa incremente ganancias y disminuya costos. Incremente ganancias, disminuya costos. Incremente ganancias, disminuya costos. Esa es la finalidad de este enfoque neoclásico. ¿Ok? Incremente ganancias, disminuya costos. Para ellos es importante eso. Por eso dice, la economía es una ciencia social que estudia la actividad económica del hombre, es decir, todas las actividades económicas que el hombre realiza con el fin de satisfacer sus necesidades. Sí, todas las actividades que se realizan dentro de nuestro entorno son importantes. ¿Por qué? Porque de esa forma satisfacemos las necesidades que tiene la persona, pero también a la vez obtenemos beneficios, ganancias, utilizando menos recursos, es decir, minimizando los costos al momento de la producción. Ese es el enfoque neoclásico, ese es el enfoque capitalista que tenemos nosotros, y eso es lo que prima en nuestra sociedad a nivel global. En cambio, el enfoque socialista, si tú te fijas, plantea otra cosa muy distinta. El objeto de estudio es el régimen social de la producción, es decir, la producción se da no porque yo quiera producir a lo quiera, ¿no? Por cantidad, no. Es de acuerdo a la necesidad de la sociedad. Es de acuerdo a lo que la sociedad requiere. Es de acuerdo a lo que la sociedad necesita. ¿Y quién es el que se encarga de ver qué es lo que necesita la sociedad? El Estado. Porque el Estado es el padre, ¿no? Es decir, es el que administra todos los recursos. Así que, por lo tanto, aquí el enfoque socialista cambia la situación. Cambia la figura. ¿Okay? Por eso dice, el objeto de estudio es el régimen social de la producción, es decir, lo que se produce. Las relaciones que se establecen entre las personas, es decir, la mano de obra, con motivo de la producción. Es decir, la mano de obra es importante en la producción. Si no existiera esta mano de obra, no se daría esa producción. Pero claro, esa producción se llega a dar de acuerdo a las necesidades que tiene la sociedad. No con la finalidad de lucrar, 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 ganar, ganar, ganar. No, no es el enfoque neoclásico. Es el enfoque socialista, el cual cree y piensa así. Entonces, son cosas muy diferentes, por eso. Son cosas muy distintas. Cuando veamos el tema de capital, ahí lo vas a entender mejor todavía. Entonces, cada uno de ellos plantea algo diferente. Cada uno de ellos plantea algo distinto. Y son los dos sistemas que en la actualidad son fuertes. Aparte del sistema mixto, que en este caso es un sistema que plantea su solución desde un punto de vista de la mentalidad de John Maynard Keynes, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que el enfoque neoclásico, que es lo que nos dice, cuál es el objeto de estudio, y el enfoque socialista también, cuál vendría a ser, en este caso, su objeto de estudio. Entonces, los dos plantean algo distinto, ¿no? De acuerdo a la realidad en la cual se encuentran, ¿no? Y los dos son, en este caso, en su momento fueron importantes, porque influyeron, claro está. En la actualidad, claro está, es más importante el enfoque neoclásico, el enfoque capitalista, pues, ¿no? El enfoque socialista se fue perdiendo en el camino, ¿no? Pues en su momento coincidió con algo, ¿no? Pero en la actualidad ya no tiene ningún tipo de soporte, digámoslo así. Es complicado, ¿no? Complicada su situación. Así que por eso cuando mencionan o dicen que estamos digamos, en un sistema el cual es socialista, es mentira, pues porque lastimosamente, al menos esas personas no aplican el socialismo como era, pues, ¿no? Como era.
Y lastimosamente el socialismo en la actualidad pues no funciona, no va a funcionar tampoco, no encaja para nada. Es muy difícil que encaje. Entonces ahí es donde viene la problemática. ¿Ya? Listo. 3 problemas de la economía. Esto lo vamos a ver continuamente, ¿eh? Porque es algo que tú tienes que entenderlo. En este caso, acuérdate que usualmente, cuando hablamos de la Revolución Rusa, ¿no? Estamos hablando de la aparición del socialismo. Lenin, Stalin y Marx, ¿verdad? Entonces, ya pasado ese tiempo, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, o antes posiblemente, ya podemos estar diciendo de que va dejando de tener fuerza el socialismo, dejando de tener fuerza, ¿no? Eso lastimosamente ocurre, pues. Y ya cuando pasamos en este caso, la Segunda Guerra Mundial, pues ahí es donde adquiere nuevamente fuerza el capitalismo mediante Estados Unidos, ¿no? Y así, sucesivamente, pues, ¿no? Entonces, quieras o no, en algún momento, pues tuvo bastante fuerza, ¿no? Pero lastimosamente, en el tiempo que fue dejando, fue quedando en el olvido debido a las cosas que fueron haciendo, pues, ¿no? Fueron dándose, ¿no? Por eso que ya no tenemos una URSS, tenemos una Rusia, ¿no? Claro, claro, también. La caída del muro de Berlín, también igual en los alemanes, ¿no? También igual, claro. Todo se comienza a desestabilizar, por eso te digo, pues. Ahí comienza la caída, ¿no? Caída fuerte comienza. Así que estamos hablando de, lo que pasa es de que el socialismo justo llega en el momento en el cual en la URSS estaba viendo el problema del proletariado. Justo en ese momento, ¿no? Entonces ellos agarran eso, se agarran de ahí, ¿no? Y por eso coinciden, pues. Pero conforme va pasando el tiempo, los mismos proletariados se dan cuenta de que es algo que lastimosamente no debió de darse. Entonces, parte de la historia, ¿ya? Entonces, claro, en la misma historia fue dándose, pues. Claro está que, como les indico, en sí no ha desaparecido, todavía se mantiene, ¿no? Pero no se mantiene como lo que era al inicio, pues, que era muy distinto, eso sí. 3 problemas de la economía. Primero, el qué. Segundo, el cómo. Tercero, el para quién. ¿Ya? El 1 dice la orientación del proceso productivo. 2, la organización de la producción. Y 3, la asignación de la producción. El 1 dice, esto es la decisión de qué y cuántos bienes se producirán, cuándo se producirán y qué elementos implica su producción. No te olvides, el qué es uno de los problemas que la empresa y la economía tienen. ¿Por qué? Porque el qué nos habla de qué producir, ¿ya? Por eso te dice principio de soberanía del consumidor. ¿Qué nos está diciendo? De que la empresa tiene que pensar como el consumidor. ¿Qué es lo que requiere el consumidor? ¿Qué es lo que necesita el consumidor? Por eso te dice que ese es el qué. Esto es la decisión de qué y cuántos bienes se producirán. Ahí está. La empresa no toma la decisión de qué va a producir, de acuerdo a que hoy día me levanté y dije, hoy día tuve un sueño y me dijeron que produzca esto. No, tiene que producir de acuerdo a lo que la sociedad necesita, de acuerdo a lo que la sociedad requiere. ¿Y qué tengo que hacer? Un estudio de mercado, ahí está el marketing, pues, ¿no? Para yo saber qué es lo que el consumidor necesita, qué es lo que el consumidor requiere, ¿entiendes? Entonces, ahí está la clave, ahí está la clave, ¿ya? El principio de soberanía del consumidor. Esto es muy importante. Eso es muy importante porque la empresa tiene que saber qué cosa va a producir, qué cosa va a producir, porque si no sabe qué cosa va a producir, ya fue, pues, ¿no? Ya fue. Porque si no sabe qué cosa va a producir, va a ser muy difícil, en este caso, pues que tenga esa variable en la cual diga de que eso puede ocurrir, puede suceder, ¿ya? A tomar en consideración eso, por favor, ¿sí? Seguimos, entonces, el qué producir, el cómo.
El cómo es qué insumos va a usar, qué insumos se van a usar para producir ese bien. Como te dije antes, principio de beneficio. Profe, ¿cómo es eso el principio de beneficio? Lo que te dije antes. La empresa maximiza ganancias, la empresa minimiza costos. Ah, ya, profe. Entonces quiere decir de que principio de beneficio me está diciendo de que la empresa siempre va a buscar ganar más, pero siempre va a buscar también de que lo que produce le cueste menos. Claro que sí, eso es lo que te estoy diciendo. Y ese es el principio de beneficio. Por ejemplo, una persona que vende menú, lo vende a 10 soles y producir un plato un plato, no sé, el plato de comida le cuesta 5. Es decir, él gana 5 soles porque lo vende a 10. Y de repente si sube el pollo, si suben las verduras, él lo va a vender a 12. Pero yo te digo algo, él seguirá ganando lo mismo, claro, por eso lo ha aumentado, pues. ¿Me entiendes? Por eso decimos de que siempre van a buscar ganar más o ganar lo mismo, pero nunca perder o ganar menos. Eso es lo que no va a suceder. Por eso decimos de que el cómo producir es el principio de beneficio porque aquí la empresa tiene que buscar maximizar sus ganancias y tiene que buscar minimizar costos. ¿Cómo puede minimizar costos, profesor? Pues teniendo una mejor tecnología, teniendo un capital o mano de obra capacitado. Ahí puede minimizar costos. Porque la mano de obra va a poder funcionar de una mejor forma, ¿no? Ante lo que supuestamente se le pide, ante lo que supuestamente debe de hacer. De cómo producir, ¿ya? Y el para quién es a quién va a llegar ese bien, a quién yo voy a ofrecer ese bien, a quién le voy a dar ese bien, ¿no? Que yo he producido. Yo puedo decir, ya, yo voy a llegar a Lima, pero ¿a qué parte de Lima? A qué distrito de Lima vas a llegar? Ah, ya, tengo que ver entonces mi principio, en este caso, el para quién producir. Ah, ya, yo voy a llegar a Lima, voy a centrarme en lo que es el centro de Lima, acá. Listo, ahí está. Pongo mi tienda y comienzo a vender. Listo. Pero también tengo que ver mi principio de escasez. Es decir, yo vendo pantalones, estos pantalones que vendo son muy populares y veo que la gente lo compra. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer de que mi productor constantemente me esté mandando estos pantalones porque se me acaban. ¿Me entiendes? Entonces, por lo tanto, ese es el principio de escasez. Así como se producen, así como se venden, también se acaban. Así que, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar de que estos pantalones constantemente los que producen me lo puedan traer y yo pueda seguir vendiendo. ¿Está bien? Entonces, el qué, el cómo y el para quién. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo clarito? ¿Todo bien entonces? Ya, ok. Listo. Ok, listo. Muy bien. Entonces, ahí es donde vemos este problema que en la economía tenemos. ¿Ya? El qué, el cómo y el para quién. ¿Sí? El qué, como te dije, tiene que ver con el consumidor. Tengo que pensar en cómo, qué es lo que necesita el consumidor, qué es lo que requiere el consumidor. El cómo, beneficio yo como productor, ¿no? Que me conviene más. Y el para quién es la escasez, que tiene que ver con los bienes que se producen, pero que también se acaban y tengo que constantemente tenerlo para que la sociedad pueda adquirirlo o comprarlo. Hablamos también, por ejemplo, de los fines de la economía. ¿Ya? Fines de la economía tenemos dos. Uno es teórico y el otro es práctico. Lo teórico, ¿qué cosa es, profesor? Lo teórico es la base sobre la cual se sustenta lo práctico. ¿Entiendes? Lo teórico es sobre lo cual se sustenta lo práctico. Por ejemplo, tu profesor de matemática cuando te va a explicar, primero te pone teoría, ¿verdad? ¿Verdad? Te pone teoría. ¿Qué es esto? Ah, el concepto es este. Tal, 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 tal. Ah, bacán. Ya. Profe, ¿eso cómo se desarrolla? Se desarrolla así, 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 así. Bacán. Listo, te doy una práctica. A ver, ¿cómo lo desarrolla? Ah, de acuerdo con mi profesor me dijo, la parte de lo que vendría a ser la teoría. Ah, voy desarrollando. Entonces, lo teórico es lo que está escrito, lo que está ahí sustentado, para que en la práctica yo lo pueda, en este caso, lo pueda utilizar y pueda dar solución a los problemas que se puedan presentar. ¿Ya?
Dice, fin teórico, obtener amplio conocimiento de la vida económica, determinar leyes, plantear hipótesis en materia económica, estudiar y determinar modelos económicos. Es decir, la parte teórica se basa en las investigaciones que los economistas hacen de los diferentes problemas que puedan suscitar a la sociedad. Y ellos lo plantean como teoría, como leyes, como modelos económicos, como paradigmas, ¿me entiendes? ¿Y eso para qué se usa, profesor? Ante algún tipo de problema que pueda suscitarse en la sociedad, como por ejemplo inflación, crisis económica, ¿me entiendes? A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, la parte teórica es obtener amplio conocimiento de la vida económica, es decir, cómo interactúa la empresa, cómo interactúa la familia, por qué el PBI ha aumentado o ha disminuido, por qué hay un número menor de trabajadores que laboran, por qué las empresas están invirtiendo menos. Conocimiento de la vida económica, conocimiento, ¿no? Determinar leyes. Las leyes son los principios, ¿no? Leyes en este caso te está hablando de las cosas que la sociedad tiene que hacer, la sociedad tiene que cumplir, ¿no? Plantear hipótesis, es decir, cosas que posiblemente puedan pasar. Y si es que pasan, yo tengo la herramienta para poder solucionar, ¿ya? Estudiar y determinar modelos económicos. Los modelos, como te digo, son los paradigmas. Yo lo voy a utilizar para poder dar solución a algún tipo de problema económico que posiblemente en mi sociedad se pueda llegar a presentar, ¿ya? Esa es la parte teórica, que como te digo es la base sobre la cual se sustenta la práctica, ¿ya? Fin práctico, solucionar problemas que se presenten en el ámbito económico. Pero la parte práctica es cómo yo soluciono ese problema que en este momento estoy teniendo. Por ejemplo, la inflación. Allá, lo que voy a hacer entonces es que voy a comenzar a regular el precio de los bienes de primera necesidad. ¿Y eso quién me lo dijo? Me lo dijo la parte teórica. La oferta, la demanda, el equilibrio. ¿Me entiendes? Eso está escrito. Por lo tanto, eso me ayuda a mí a qué? A solucionar los problemas que puedan suscitarse a nivel práctico. ¿Quién lo hace? El Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un modelo económico, pues, o tiene una política económica. ¿Qué es eso? Política económica es su as bajo la manga, ¿no? Su teoría, que cuando se presente algo lo va a utilizar, lo va a realizar, ¿me entiendes? Por eso decimos de que lo teórico es importante para que en lo práctico esto pueda ocurrir, pueda suceder. Busca una mejor distribución de la riqueza, es decir, lo práctico busca de que todas las, por ejemplo, las personas tengan empleo, tengan ingresos adecuados, las empresas puedan invertir adecuadamente, puedan producir adecuadamente, así sucesivamente. Por eso dice, busca una mejor distribución de la riqueza. Y la riqueza es algo que la sociedad va a tener, pero de acuerdo a cómo se van utilizando los recursos que se tienen en la sociedad. ¿El Estado administra los recursos? Sí, pero tiene que saber administrarlos, pues. Si no los administra adecuadamente, pues no va a haber algo que le va a beneficiar a la sociedad, sino más bien lo contrario. Satisfacer las necesidades humanas. Satisfacer las necesidades humanas es muy importante, pero hay que ver, digamos, qué necesidades son básicas, qué necesidades son secundarias, ¿me entiendes? ¿Qué necesidades son primordiales? Como por ejemplo estamos hablando de la salud, de la vestimenta, de la alimentación, ¿me entiendes? Entonces, ahí estamos hablando de satisfacer las necesidades, no por satisfacerlas, sino viendo cuáles son las que son, en este caso, más importantes que otras, ¿me entiendes? Entonces, eso también es importante, esa es la parte práctica, pues, ¿no? En la práctica yo tengo que ver de que la sociedad, por ejemplo, tiene para comer, tiene para vestirse, tiene empleo, tiene para poder satisfacer sus necesidades. Si no lo hay, entonces lo teórico no me ha funcionado bien. No estoy haciendo de que la sociedad, de que las empresas puedan invertir adecuadamente en lo práctico, pues, ¿no? Entonces, eso vendría a ser lo teórico y lo práctico se relacionan por eso. La búsqueda del bien común, es decir, la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad, de nuestro país, por ejemplo. ¿Para qué? Para que no llegue a haber personas que lastimosamente no tengan recursos, ¿no? Tengan dinero, sino que más bien lo tengan y puedan satisfacer las necesidades que tienen. Pero para ello el Estado tiene que plantear bien la política económica, para que de esa forma todos puedan ser considerados en ella y puedan satisfacer sus necesidades de acuerdo a su realidad, sin dejar de poder dejar de satisfacer las necesidades básicas, que es la alimentación y la vestimenta.
En resumen, busca lograr el bienestar, escucha, busca lograr el bienestar de la población con la plena satisfacción de las necesidades básicas, como también promover el desarrollo y el crecimiento del país. Mira qué interesante, ¿eh? Entonces, nuevamente repetimos, dice, busca lograr el bienestar de la población con la plena satisfacción de las necesidades básicas, alimentación, vestimenta, como también promover el desarrollo y crecimiento del país, es decir, las empresas inviertan más y la sociedad, las personas tengan un mejor empleo. Mira qué interesante, ¿no? Entonces, todo mira cómo se mueve desde un punto de vista teórico, cómo hace de que también la parte práctica se pueda desarrollar de una manera adecuada. Mira qué interesante, ¿no? ¿Ya? Entonces, los dos se van a relacionar. Los dos van a tener algún tipo de relación desde un punto de vista económico. Y van a ser importantes, claro está. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos de lo que vendría a ser el punto que corresponde a lo que vendría a ser la parte económica, ¿sí? Vamos a ver un ratito. Un ratito, por favor. Listo, seguimos. Allá, disculpen. Acá está. Ya está todo esto, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la parte de lo que son los fines de la economía, ¿ya? Vamos a los métodos. Hay dos métodos importantes que tenemos que entender. Inductivo y deductivo. No te olvides, una cosa muy importante. Cuando hablamos del método inductivo, estamos hablando del método que parte de hechos particulares. ¿Ok? Y va hacia lo general. Cuando hablamos del método deductivo, partimos de casos universales hacia casos particulares. Escucha bien, ¿eh? Yo quiero que eso te aprendas porque eso es lo principal. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el método inductivo dice, también llamado analítico, parte de la observación de ciertos hechos particulares para llegar a proposiciones generales. Tiene tres etapas: análisis y comparación de casos particulares, formulación de hipótesis y comprobación de la hipótesis. Entonces, aquí va a partir de casos particulares, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo hablar de casos particulares, puedo decir, por ejemplo, cuando hablo del pollo, ¿no? El pollo ha aumentado de precio. Es lo que yo digo, ¿no? Porque yo he ido hoy al mercado y he podido evidenciar, ¿no? De que el pollo ya no está en 7 soles, sino que en 9 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces yo parto de algo particular, el pollo, ¿ok? Entonces, para llegar a estas proposiciones generales tiene tres etapas. Primero, analizar y comparar estos casos particulares. Entonces yo voy a 1, 2, 3, 4 mercados, ¿no? Y veo de que sí, de que en uno ha aumentado 1 sol, en otro aumentó son 50, en otro aumentó 2 soles. Entonces, estoy yendo desde un punto de vista particular, ¿verdad? Pues, por lo tanto, yo digo, aquí formulo mi hipótesis, en el cual yo digo, el precio del pollo en varios mercados ha aumentado. ¿Cómo puedo comprobar esto? Prendo la televisión y puedo evidenciar de que sí, de que diferentes lugares, regiones o departamentos de nuestro país, el pollo ha llegado a aumentar. ¿Qué he hecho? He comprobado mi hipótesis, lo que yo creía que sucedía, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir, sí, este bien, el pollo, ha aumentado de precio, ¿ok? Y yo puedo comprobar de que esto no solo ha sucedido acá, sino que ha sucedido a nivel general, dentro del país. ¿Ok? Entonces, ese es el método inductivo. Primero dice, también llamado analítico, porque voy analizando, pues. Voy analizando, comienzo a inferir. De acuerdo a lo que yo voy haciendo, infiero.
¿no? Y voy viendo de que si en realidad lo que yo creo está sucediendo. Entonces, hay pasos que tengo que seguir para que yo pueda, en este caso, decir, sí, esto de acá está ocurriendo. Pues yo he partido de cosas, de casos particulares, de cosas específicas, para poder llegar a ¿qué? A algo general. Algo general, que posiblemente podría ser, algo general podría ser la inflación. Porque la inflación es el aumento constante de los precios de primera necesidad. ¿Verdad? Pues ahí está. Entonces, partido de casos particulares para llegar a algo que es general o universal. Pero primero he tenido que analizar. Luego he tenido que formular mi hipótesis. Y luego he tenido que comprobar lo que yo supuestamente había dicho de uno o dos lugares. ¿Me entiendes? Entonces, hay pasos que se tienen que seguir para poder darse este método inductivo del cual te estoy mencionando. Cuando hablamos del método deductivo, llamado también sintético, parte de principios generales o leyes. A partir de ellos realizar el análisis de casos particulares. Y en base a esto, comprobar el principio o ley consta de tres etapas. Primero, la formulación de un principio o ley. Segundo, estudio comparativo de los casos particulares. Tercero, comprobación del principio o ley. Por ejemplo, un principio o ley puede decir de que la demanda tiene una relación inversa con el precio. ¿Eso qué cosa es? Ese es un principio, esa es una ley. ¿De qué? De la demanda en sí. Acuérdate que cuando te hablo de demanda, te hablo del comprador, ¿ya? Del demandante. Entonces, dice, la demanda tiene una relación inversa con el precio. Porque dice que cuando el precio del bien en el mercado sube, la demanda de ese bien baja. Pero se dice que cuando el precio de ese bien disminuye, la demanda de ese bien aumenta. Entonces, yo te estoy diciendo, ¿hay una relación inversa? Sí. ¿Y cómo lo compruebo? Facilito. Voy al mercado y comienzo a preguntar, disculpe, el pescado dice que ha aumentado. ¿Cómo va su venta? Ah, pucha, que ha bajado bastante. La gente no me está comprando. Antes, yo, por ejemplo, la semana pasada, no sé, por ejemplo, he vendido 10 kilos, ahora estoy vendiendo solo 2. Yo te digo algo, mi ley se está cumpliendo, sí, porque él me indica, disculpe, no te lo dije, él me indica de que eso ha generado de que el precio del pescado aumente. Y la gente está dejando de comprar el pescado, no solo porque cree de que esté contaminado, sino porque también ha aumentado el valor de ese bien. Y entonces yo qué estoy haciendo, estoy estudiando, pero a la vez también estoy comprobando la teoría que yo he planteado. Otro, podía hablar también de la inflación. Dice que la inflación es cuando nosotros decimos de que los bienes de primera necesidad suben su precio. Entonces, esa es una teoría que me indica qué cosa, que cuando hay un aumento constante del precio, estamos hablando de una inflación. Entonces, yo el día de hoy voy al mercado y veo que el pollo está en 7 soles. Al día siguiente voy, está en 8. Al día siguiente voy, está en 9. Al día siguiente voy, está en 10. Yo te digo algo, ¿hay un aumento constante de este precio? Sí, lo estoy comprobando. He partido de una ley para decir que eso sí en realidad está sucediendo. Es decir, he partido de lo general hacia lo particular. ¿Por qué? Porque he ido a un lugar específico a preguntar. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el método deductivo. Estoy deduciendo, pero utilizando leyes o principios que ya están dadas, que son dadas en la parte económica. ¿Me entiendes? Entonces, eso es algo que sucede. Por eso dice comprobación del principio de ley. Lo he comprobado. Y he podido evidenciar de que la gente, en este caso, sucede lo que yo te contaba antes, ¿no? Entonces, ese es el método deductivo. El método denominado dialéctico es un método filosófico, ¿ya? Es un método que se basa en el estudio de las contradicciones que se generan en el proceso de desarrollo de las sociedades. Consta de 3 etapas, por lo que se conoce también como método de la triada. Este método tiene la tesis, la antítesis y la síntesis. Quédate con esto. La tesis es la afirmación. Se afirma algo, sobre algo, pues, ¿no? Yo afirmo algo sobre un tema. Pero tú sabes que siempre cuando se afirma algo sobre un tema, siempre va a haber un opuesto, ¿sí o no? Es decir, va a haber otro que dice, no, yo no niego. Por ejemplo, el tema de las vacunas.
Hay gente que dice, sí, la vacuna funciona, así tienes que ponerte. Hay gente que los antivacunas dicen, no, eso no funciona, te malogra, te ponen un chip, etcétera, etcétera, ¿verdad? No quiero causar controversia, eso es un decir nada más. Entonces, hay una tesis que es una afirmación y hay otro que lo niega. Es decir, lo que tú estás diciendo no es válido. Pero ¿en qué me ayuda eso? En poder encontrar una síntesis. Es decir, la síntesis, ¿qué cosa es? La síntesis, tú sabes que negación es positivo. Menos menos es más. Significa que la síntesis va a generar de que yo pueda entender mejor esta problemática del tema de las vacunas. Tanto de los que están a favor y tanto de los que están en contra. ¿Me entiendes? Esa es la síntesis que yo voy a poder hacer. Voy a poder realizar. ¿Con qué? Con mi deducción. Pero esto, por eso esta tesis, antítesis y síntesis me ayuda a mí. Esto, por ejemplo, lo podemos utilizar en un debate. Unos afirman, otros niegan. ¿Pero en qué me ayuda los dos? Me ayuda a poder entender mejor el tema, de cuál están debatiendo los dos. ¿Qué es eso? Es una síntesis. Pues dice, en la vida diaria vivimos situaciones como la guerra y la paz, que a pesar de ser contradictorios y opuestos, tienen una relación entre ellos, claro. Claro que sí, porque los dos van a generar algo, ¿no? Una controversia, una desunión o una unión. Entonces, ¿qué cosa? Van a generar una síntesis, una conclusión. Método psicológico, método histórico. Método psicológico, estamos hablando de que identifica el comportamiento económico del ser humano como factor estrechamente ligado a las emociones. Es decir, nos dice de que las personas son muy materialistas, ¿no? Porque la persona se ha vuelto muy materialista. ¿Por qué? Porque tiende a comprar, 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 comprar y cree de que ahí está su solución a la problemática que tiene a nivel emocional. Entonces, ese es el método psicológico que plantea lo que la persona hace y da una formulación de lo que supuestamente está llegando a ocurrir y está llegando a suceder. Estos de acá no son tan importantes, los otros dos primeros sí. El método histórico nos habla de sucesos o acontecimientos que han pasado. Y esos acontecimientos que han sucedido o que han pasado, pues son cosas que no deben volver a suceder, ¿no? Por ejemplo, el Fujichoc o el problema de la crisis económica que tuvimos en los años 90, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa es? Esa es parte de la historia. Eso nos está diciendo algo claro. Nos está diciendo de que la persona que está gobernando tiene que gobernar adecuadamente. Tiene que gobernar bien. Si no, podemos volver a tener nuevamente ese tipo de problemas. Entonces, la historia nos dice de que si volvemos a cometer los mismos errores, podemos volver a lo mismo que hubo antes. Nos dice que toda realidad tiene pasado, presente y futuro, dimensiones íntimamente relacionadas. La economía como realidad natural, social y cognoscitiva o del conocimiento no escapa a su realidad histórica, y es verdad, es verdad. Lo que ha ocurrido en algún momento puede volver a ocurrir en algún tiempo. Por ejemplo, las crisis económicas que hemos tenido. ¿Qué es lo que nos dicen? Que las personas, en vez de estar peleándose por un terreno, por un espacio o por un país, ¿no? Entre ellos tienen que afianzar su relación comercial, porque si no, vamos a tener nuevamente crisis económicas como tuvimos en el crack del 29. Entonces, ¿esa es una historia? Sí, es parte histórica. ¿Qué es lo que te dice? Que no vuelvas a cometer los mismos errores. Entonces, eso es lo que nos dice el método histórico. Nos trae a colación lo que en algún momento sucedió y lo que no tiene que volver a suceder ahora en la actualidad, claro está. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos manifiesta, es lo que tenemos y es lo que tenemos que en este caso plantear para que no vuelva nuevamente a ocurrir. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Este no es un ratito, disculpen. Un ratito. Un ratito, que te abro el otro. Quito, por favor. Ya, ahora sí.
Listo, van viendo, van diciéndome cuál podría ser. Ahorita vengo, si voy a los servicios, dame un minutito, ahorita vengo rapidito. Listo, seguimos. Bien, a ver, ¿cuál es la clave? A ver, en la uno. Felipe es un padre de familia que en cada una de sus acciones busca sacarle el máximo provecho a los recursos que posee. Esto es regular su uso con la finalidad de obtener mayores beneficios. Podríamos señalar que Felipe busca, ¿qué busca? A ver, ¿te acuerdas que te dije? ¿De qué estamos hablando? Quiere obtener mayores beneficios. Por lo tanto, ¿qué es lo que está buscando? Claro, está buscando economizar. ¿Te acuerdas que te dije? En este caso, obtener mayores ganancias, minimizar costos, ¿verdad? Los dos, no te olvides. Pero ¿eso qué significa? Economizar, pues, ¿no? Listo. Pregunta 1, decimos que vendría a ser C de casa, ¿verdad? C de casa, C de casa. Franco tiene dinero que desea invertir en algún tipo de negocio que todavía está analizando. No obstante, la decisión que tome implicará considerar costos de oportunidad, esto es, costos que no varían en el tiempo, costos que no pueden ser recuperados, costos producto de la planilla de empleados, costo de la mejor alternativa que se deja de lado. ¿Cuál sería la alternativa? ¿La 2? Está fácil, ¿eh? Está bien sencillo. Vamos, vamos, vamos. ¿Te acuerdas que te dije? Dos, clave, ¿cuál es? Muy bien, excelente. En la 2, la clave sería la D de democracia. Costo de la mejor alternativa que se deja de lado. ¿Te acuerdas que te dije también en el concepto eso? Por la 2, D de democracia, ¿verdad? D de democracia. 3. Manuel no logra entender cómo es que en su clase de economía sostienen que inclusive una persona adinerada puede tener recursos escasos. Y es que la escasez puede definirse como la situación en donde tus necesidades exceden tus recursos, la situación en donde tus necesidades son superadas por tus recursos, el exceso de alimentos frente a nuestra necesidad, la falta de dinero frente a las necesidades alimentarias. ¿Cuál sería el mejor concepto que podemos en este caso, o la mejor idea que podemos poner en la pregunta 3? ¿Te acuerdas que te dije? Rivalidad, claro, rivalidad entre quienes había. Entre los recursos y quién. Y las necesidades, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Ya te lo canté. Claro, la situación en donde tus necesidades exceden tus recursos. Esa es la verdad. Entonces sería la A de amigo. Y cada vez que incremente el precio de determinados bienes, las personas tienden a comprar menores, ¿sí? Menores cantidades de estos bienes, podríamos concluir que la demanda varía en relación inversa a su precio. El método de estudio que nos permite conocer ello es el, a ver,
¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál sería la clave? Si cada vez que incremente el precio de determinados bienes, las personas tienden a comprar menores cantidades de estos bienes, podríamos concluir que la demanda varía en relación inversa a su precio. El método de estudio que nos permite conocer ello es el... ¿Cuál sería? La 4. No, sería la B de bueno, inductivo. Inductivo, inductivo, B de bueno, B de bueno, B de bueno, B de bueno. 5. Disculpen, a ver. 5. Con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, el hombre busca constantemente administrar recursos que tienen la característica de ser abundantes, ilimitados, libres o escasos. 5 clave. ¿Cuál es la clave en la 5? Está fácil, ¿ah? Muy bien, excelente, muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos hablando, en la 5 hablamos de la escasez. Escasez, D de dedo, D de democracia. ¿Ya? 6. El de la ciencia económica es lograr es una mejora de los ingresos, la educación y la salud. Escucha bien, ¿eh? El de la ciencia económica es lograr una mejora de los ingresos, educación y la salud. ¿Cuál sería la clave? 6. Muy bien, estábamos hablando de la parte práctica, la parte práctica, la parte práctica. Se está hablando de ingresos, se está hablando de una mejor educación, se está hablando de una mejor salud, la parte práctica. ¿Ya? Listo. 6 sería B de bueno. 6, B de bueno. Vamos, vamos, intervengan, por favor. La economía se establece como ciencia después de la publicación de la obra denominada, vamos a ver si lo sabes, si no yo te lo digo, no hay ningún problema. ¿Cuál vendría a ser? Aritmética política, economía política, la riqueza de las naciones o teoría de los sentimientos morales. Acuérdate que acá hay dos obras de Adam Smith. Uno es la riqueza y el otro es la teoría de los sentimientos morales. Primero fue la teoría de los sentimientos morales y luego fue la riqueza de las naciones, 1776. ¿Ya? Acá específicamente, si hablamos de la economía como ciencia, tenemos que hablar de la riqueza de las naciones. Entonces la clave vendría a ser la C de casa, en la 7. ¿Ya? Riqueza de las naciones, C de casa. Acuérdate que la riqueza de las naciones nos manifiesta lo que usualmente en la escuela mercantilista tuvimos, ¿no? La acumulación de los metales preciosos. Y también habla un poco también de la escuela fisiócrata, ¿no? Es decir, de la agricultura, ¿no? Cómo se da, dónde está la riqueza. Entonces él explica eso. De ahí comienza a explicar todas esas cosas, la riqueza de las naciones, ¿ya? 8. Dadas las siguientes alternativas, señale la que se relacione con el fin teórico de la economía. La búsqueda de explicaciones de diferentes fenómenos y hechos de la realidad, la eliminación de la pobreza mundial, la masificación del empleo nacional, la eliminación de la delincuencia nacional. ¿Cuál sería la clave? Está fácil, ¿no? Al ojo nomás se saca eso. No, eliminación es práctica. La búsqueda de explicaciones de diferentes fenómenos y hechos de la realidad. A de amigo. A de amigo. ¿Sí? La A. 9. Suponga la existencia de un país que produce solo zapatillas o arroz. El costo de oportunidad se puede observar cuando se gasta más dinero por la producción de zapatillas. B. Se requiere producir los dos bienes a la vez. C. No se produce ninguno de los dos bienes. D. Se renuncia a la producción de un bien por hacer el otro. ¿Cuál sería acá, en este caso, la clave? En la 9. Léelo bien, ¿sí? Léelo bien. Yo sé que tú puedes. Vamos, vamos. Comienza a darme las claves. A ver, vamos, tú puedes. Vamos. ¿Cuál sería la clave en la 9? Vamos, a ver. Te equivocas, te equivocaste. Lo importante es que si te equivocas acá, bien. Pero no en el examen. Equivócate acá.
Yo te voy a ayudar. Muy bien, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Se renuncia a la producción de un bien por hacer el otro. Y eso es lo que allí sucede. Por eso dice, suponga la existencia de un país que produce solo zapatilla o arroz, es decir, va a producir uno u otro. ¿Ok? Entonces la D. D de democracia. ¿Ya? D de democracia. Seguimos. 10. Enrique siente que son demasiadas las necesidades que tiene y los recursos con los que cuenta no logran satisfacerlas. Lo anterior nos permite observar el concepto de costo de oportunidad, escasez relativa, pobreza monetaria o pobreza extrema. La 10, ¿cuál es la clave? Enrique siente que son demasiadas las necesidades que tiene y los recursos con los que cuenta no logran satisfacerlas. La anterior nos permite observar el concepto de, ¿cuál sería? Pobreza monetaria, no. Pobreza extrema, tampoco. Escasez, podría ser, ¿no? Costo de oportunidad, vamos a ver. ¿Cuál sería? A ver. La escasez, ¿verdad? Escasez. La B de bueno, escasez. B de bueno, ¿verdad? Acá B de buenos, B de bueno. Seguimos, 11. La realidad económica está representada a través de los modelos económicos que forman parte de la economía. ¿Los modelos económicos dónde van? ¿En la parte práctica o en la parte teórica? A ver, ¿dónde va? Claro, va en la parte teórica. Muy bien. Entonces la 11 sería la A de amigo. ¿Ya? Andrés salió de paseo con sus amigos y al ingresar a una fuente de soda tiene la posibilidad de comprar una taza de café por el valor de 2 soles o 2 helados por el mismo valor. Si su decisión fue comprar una taza de café, deducimos que no tuvo otra opción. Su costo de oportunidad es igual a 4 soles. Los helados que dejó constituyen su costo de oportunidad. Estamos en invierno. ¿Cuál sería la clave? 12. Muy bien. Vamos. Sería acá la C, ¿verdad? Los helados que dejó constituyen su costo de oportunidad, porque no los ha llegado a elegir, ¿verdad? Ha elegido lo que más necesitaba, capaz en ese momento, ¿no? Capaz tenía mucho frío. Bien, C de casa, ¿no? Francisco deduce que economía implica saber administrar recursos limitados con el fin de satisfacer necesidades que no tienen fin. Por ello también se le conoce con el nombre de la, a ver, ¿te acuerdas? Ciencia de la, también es conocido como la ciencia de la escasez. Ciencia de la escasez. ¿Ya? Entonces sí sería la B de bueno. Ciencia de la escasez. ¿Ya? Ciencia de la escasez. B de bueno. 1, B de bueno. ¿Ya? 2. Se observa en la economía que cuando la familia de Carlos tiene más ingresos se elevan sus consumos de bienes. Lo mismo que sucede con la demás familia. Por lo que se concluye que cuando se elevan los ingresos en general, también se incrementa el consumo, lo cual es una ley. Teórico, disculpen. Para llegar a esta ley hemos utilizado el método de la economía denominada teórica, práctica, deductiva o inductiva. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 2? Sería la C, ¿verdad? Inductivo, ¿no? Inductivo, ¿verdad? Inductivo. Estamos hablando de la parte inductiva, ¿ya? C de casa. 3. En economía, el uso eficiente de los recursos escasos tiene como objetivo, ¿qué cosa? A ver. Tiene como objetivo eliminar la pobreza mundial, lograr el equilibrio monetario, satisfacer las necesidades, reducir la desigualdad económica. Muy bien, muy bien, muy bien. Satisfacer las necesidades humanas. Satisfacer las necesidades humanas. 4. En la economía las personas constantemente están buscando tomar las mejores decisiones para sí mismos, ¿verdad? Por ello también se le conoce como la ciencia. ¿Como la ciencia de qué?
Muy bien, no, como la ciencia de la escasez, la B de bueno. Acuérdate que yo te he dicho, la economía también es conocida como la ciencia de la escasez. B de bueno, B de bueno, B de bueno, ciencia de la escasez, B de bueno. 5. Se sabe que en un examen de admisión a Mateo le pedían diferenciar, identificar la mejor definición de economía. Señale qué alternativa Mateo debió marcar. Es una ciencia social que busca ampliar la brecha económica. B. Es una ciencia natural que mejora la distribución de los bienes. C. En la materia de estudio que permite controlar la abundancia económica. D. Es la ciencia social que permite administrar recursos escasos. ¿Cuál es la clave? Fácil, ¿ah? Claro, muy bien. D de dedo, ¿verdad? D de dedo. 6. En algunas provincias de nuestro país la existencia de problemas de pobreza, desempleo, falta de educación son mayores que en la capital. A partir del enunciado anterior se establecería que la economía no lograría su... ¿Qué no lograría? Muy bien, claro, ahí está, ¿ves? Fin práctico, claro, no estaría logrando su fin práctico, pues. ¿Ok? No estaría logrando de que disminuya la pobreza, haya menos desempleo, que mejore la educación. Eso es práctico. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, sería la C de casita. C de casita, ¿verdad? C de casita. Listo, muy bien. Concluimos. Finish. Concluimos. Se cuidan. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos.